Bienvenidos a una lección sobre declaraciones sí y solo sí. Para una revisión rápida, una implicación o condicional es una declaración molecular de la forma si P, y luego Q donde P y Q son sentencias. Lo contrario de una implicación de P luego Q es la implicación si Q luego P. Una implicación no es lógica equivalente a lo contrario, pero es posible que tanto la implicación y sus conversos son ciertos. En este caso, cuando tanto si P luego Q como si Q entonces P son verdaderas, decimos que P y Q son equivalentes, y escribimos P si y solo si Q. Este es el bicondicional que mencionamos anteriormente. Así que P si y solo si Q es lógicamente equivalente a si P entonces Q y si Q entonces P. Como ejemplo, dado un número entero m, es cierto que n es incluso si, y solo si n al cuadrado es par, es decir, si n es par, entonces n al cuadrado es par, así como a la inversa, si n cuadrado es par, entonces n es par. Podemos pensar si, y solo si, las declaraciones tienen dos partes, implicación y su contraria. Podríamos decir que una es la parte if, y la otra es la única parte if. También decimos a veces que sí, y solo si las declaraciones tienen dos direcciones, una dirección hacia adelante, significado si P luego Q, y una dirección hacia atrás, donde cambiamos el dirección de la flecha, que es muy descuidada notación para si Q luego P. Pensemos un poco sobre qué parte es cuál. ¿Es si P entonces Q el si parte o la única parte if? Vamos a considerar un ejemplo. Supongamos que es cierto que canto solo si estoy en la ducha. Sabemos que esto significa que si canto, estoy en la ducha, y también lo contrario, que si estoy en la ducha, entonces canto. Que pese a la declaración, yo canto y Q sea la declaración, estoy en la ducha. Así que si P entonces Q es la declaración, si canto, entonces estoy en la ducha. ¿Qué parte del sí y solo si es esto? Lo que realmente estamos pidiendo for es el significado de canto si estoy en la ducha, y canto solo si estoy en la ducha. ¿Cuándo es el primero, lo que significa la parte if false? La declaración, yo canto si estoy en la ducha es falso cuando estoy en la ducha, pero no canto. Esta es la misma condición de ser falso que la afirmación, si estoy en la ducha, luego canto. Recuerde que una implicación es falsa cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Así que la parte if es IQ en P. Por otro lado, decir, solo canto si estoy en la ducha equivale a decir, si canto, entonces estoy en la ducha. Así que la única parte si es si P luego Q. En resumen, P si Q es equivalente a si Q luego P, y P solo si Q es equivalente a if P luego Q. Espero que esto te haya resultado útil.